Bueno, bienvenidos. Aquí estamos otra vez y vamos a proseguir con nuestro tema. Recordemos que estamos en esta serie de la doctrina bíblica y la salvación aplicada al creyente. Entonces ya hemos hablado de la elección. Habíamos mencionado la elección. Habíamos mencionado también el llamamiento del evangelio. Bueno, pues habíamos hablado de la elección. También habíamos hablado respecto al llamamiento del Evangelio. También nosotros habíamos visto la regeneración. Bueno, en cuanto al mensaje, la proclamación del mensaje del Evangelio, también, pues antes de hablar de la regeneración, hablamos del llamamiento efectivo y el llamamiento general. El llamamiento efectivo habíamos dicho que es el acto de Dios soberano por el cual el Señor, por la proclamación humana del Evangelio, llama a las personas para que las personas efectivamente respondan con fe salvadora, o lo que otros llaman, pero pues no mencionamos ese término para no crear confusión, como gracia irresistible. No significa que el Señor imponga a las personas, sino que el Señor, mediante la predicación del Evangelio, hace que las personas voluntariamente respondan. O sea, las dos cosas suceden. El Dios soberano hace que ese llamamiento sea eficaz, pero las personas de manera voluntaria responden a ese llamado, o sea, los elegidos de Dios. También habíamos hablado de la regeneración. Habíamos respondido a las preguntas respecto a lo que significa nacer de nuevo. Y decíamos que la regeneración es un acto secreto de Dios por el que Él nos imparte vida espiritual. Bueno, esto basándonos en Juan capítulo 3, versículos 3 al versículo 8. Y bueno, ya una vez habiendo hablado de la regeneración, perdón, vamos entonces a hablar de la conversión. Estamos tratando de llevar todo en orden. O sea, cómo, por así decirlo, desde el punto de vista nuestro, es el proceso de la salvación. Eso lo habíamos visto capítulos atrás. Comenzando por la elección soberana de Dios, el acto soberano de Dios para llamar a las personas a vida eterna aún antes de que naciesen, antes de la fundación del mundo. Luego hablábamos cómo se predica, se proclama la palabra y el Señor entonces a los elegidos les hace ese llamamiento efectivo o eficaz. Y una vez haciendo ese llamado efectivo y eficaz, pues Dios imparte vida espiritual o nueva vida en lo que se conoce como la regeneración, para que las personas efectivamente puedan atender a ese llamado del Evangelio. Vamos entonces en ese mismo orden de ideas con lo que seguiría, que es la conversión. Y la conversión involucra la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento. Entonces, bueno, prosiguiendo con esta serie, nosotros hablábamos del arrepentimiento, ¿no? Bueno, habíamos dado algunas pistas, pero no habíamos definido. Y vamos a tomar entonces cada cosa, tanto la fe como el arrepentimiento, que son aspectos que incluyen la conversión, la conversión. Entonces, dentro de esto decíamos qué es el arrepentimiento, qué es el verdadero arrepentimiento, qué es la fe que salva y cómo pueden las personas recibir a Jesús como Salvador y no como Señor, porque algunos quieren recibir a Jesús como Salvador. O perdón, la pregunta es, ¿pueden las personas recibir a Jesús como Salvador y no como Señor? Bueno, esas preguntas las vamos a contestar en el presente, eh, pues en la presente consideración. Cuando hablamos de la conversión, es decir, de la fe y del arrepentimiento, decimos que es nuestra respuesta. La conversión es la respuesta
espontánea al llamado del Evangelio, en la cual nos arrepentimos sinceramente de los pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Cuando hablamos de esa respuesta espontánea, decimos que las personas voluntariamente, ¿sí? No de manera impuesta, ¿cierto? Sí, o de manera mecánica, las personas responden, no, es de manera espontánea. Las personas en sus corazones responden a ese llamamiento del Evangelio. Entonces, ¿qué hacen las personas en la conversión? Aquí están los dos temas centrales del tema de hoy, la fe y el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, es la respuesta que el creyente, o bueno, el pecador que se arrepiente y llega a ser creyente, pues tiene en su vida. Es lo que nosotros conocemos como la conversión. La conversión, la palabra como tal, significa volverse de, volverse de. Y entonces es como un giro espiritual. Bueno, no es como no, es un giro espiritual. Es volverse del pecado hacia Cristo. ¿Sí? Entonces, el volvernos del pecado hacia Cristo hace referencia al arrepentimiento. Y el volvernos a la persona de Cristo hace referencia a la fe. ¿Sí? Separar estos dos puntos no es tarea sencilla porque la conversión, como ya dijimos, involucra los dos aspectos que están relacionados, ¿sí? Entonces no pueden estar separados. Cuando ocurre una cosa, ocurre también la otra. Cuando hay arrepentimiento hay fe, cuando hay fe hay arrepentimiento, ¿sí? Pero pues para propósitos de esta consideración, de este recorrido, vamos a tomarlos por separado. Entonces aquí en nuestro esquema vamos a tomar como primer punto la fe salvadora. La fe que salva o la fe salvadora, ¿en qué consiste la fe salvadora? ¿Sí? Es la que ocurre al inicio de la vida del creyente, la vida espiritual del creyente. O sea, luego de que nace de nuevo, la persona entonces responde con fe salvadora. Esta no es específicamente la fe que, digamos, ponemos en creer o al creer que Dios va a suplir nuestras necesidades físicas, como la comida, por ejemplo. Eso es importante, no lo estoy negando, pero estamos hablando de la fe al convertirnos. Y vamos entonces a ir hablando cosa por cosa. La fe salvadora incluye el conocimiento, incluye el estar en aprobación con ese conocimiento sobre Cristo y también incluye, y pues es el sello de esa fe salvadora, la confianza personal. Entre estos tres aspectos, aquí vemos tres aspectos importantes: conocimiento, aprobación y confianza. En eso consiste la fe salvadora. Recordemos que cuando habíamos hablado del tema de la predicación del Evangelio, es importante conocer los hechos básicos sobre Cristo. Quiero devolverme precisamente a esos puntos de los cuales ya habíamos hablado sobre lo que se tiene que saber, lo que una persona debe saber respecto a Cristo. Porque nuestra fe no puede basarse en una especulación o en una tradición, porque eso sucede, por lo menos en América Latina, en nuestro país, así sucede que nosotros crecemos en una religión, en un sistema de creencias que a veces está basado también en la tradición y la superstición. Entonces, por ejemplo, si veíamos a alguien que se persignaba, nosotros también lo hacíamos y llegaba a volverse un dogma, algo que teníamos que hacer. Pero la fe salvadora es una fe racional, responde a hechos verídicos, contundentes, sensatos. Entonces, hablando del llamamiento del Evangelio, estamos considerando entonces los aspectos importantes en el llamamiento del Evangelio. Entonces, este cuadrito era el que nosotros habíamos visto en el capítulo del llamamiento del Evangelio, ¿sí? La proclamación del Evangelio a través de instrumentos humanos. Entonces veíamos en aquel entonces los elementos del llamado del Evangelio. ¿Cuáles son esos elementos del llamado del Evangelio? Bueno,
lo estamos considerando aquí en este punto. Bueno, habíamos dicho, debemos saber que todos han pecado, todos han pecado. Una persona debe saber que la paga del pecado es la muerte. Una persona debe saber que Jesucristo murió para pagar la pena de nuestros pecados. Y pues lo que hoy vamos a ver, una promesa de perdón y de vida eterna. Entonces, volviendo a lo que estoy diciendo, es que la fe con la que uno responde al inicio de la vida cristiana, que es la fe salvadora, no se basa en una fe ciega, no se basa en tradiciones, no se basa en especulaciones, se basa en hechos reales, en, en- en hechos sensatos, en un conocimiento sensato. ¿Cuál es ese conocimiento sensato? Todos han pecado, el pecado trae consecuencias, pero Cristo vino para pagar la pena por nuestros pecados. Entonces, al hacerse esa proclamación, Dios despierta a las personas a través del nuevo nacimiento, es decir, les da vida espiritual para que respondan, y es ahí cuando ocurre la conversión. Entonces la conversión involucra en primer lugar la fe salvadora. La fe salvadora. Ya dijimos que esta fe salvadora se debe distinguir de la fe que un creyente ejerce a diario, por ejemplo, para creer, ya dije, que Dios va a suplir sus necesidades, que Dios va a ayudar en un momento determinado. La fe salvadora es esa fe que inicialmente se pone cuando comienza la vida cristiana en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. En eso consiste la fe salvadora. Entonces, hoy, al hablar de la conversión, tocamos entonces, en primer lugar, la fe salvadora. La fe salvadora. Entonces decíamos que el conocimiento solito, por sí solito, no basta. Es importante saber los hechos sobre Cristo, pero no debemos conformarnos a eso. El saber cosas no nos hace cristianos. Por ejemplo, los demonios saben que Dios es uno y tiemblan, están condenados y sin embargo saben que Dios es uno. Entonces, no es solamente el tener un conocimiento en la fe que salva. La fe que salva, la fe salvadora, involucra conocimiento, claro, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También dice en Romanos capítulo 10, ¿y cómo oirán? Perdón, ¿y cómo creerán sin haber quien les predique? O sea, si no hay predicación del Evangelio, no va a poder eh, pues, darse la fe en la vida de una persona. No puede haber fe en alguien que no escucha el Evangelio o la fe bíblica. Me estoy refiriendo por lo menos a la fe bíblica, porque la fe, la gente pone fe hoy en día o coloca su fe, su confianza en otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en su trabajo, algunos incluso en que se ganen el chance y así, pero no es la fe bíblica para nada. Entonces tenemos que enmarcarnos dentro de nuestro contexto bíblico. Entonces el conocimiento por sí solito no basta. En segundo lugar, el conocimiento y la aprobación tampoco en sí bastan. ¿Que son importantes? Claro que son importantes, recuerdo y recordemos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Bien, entonces alguien aquí se añade otro aspecto que es la aprobación. La aprobación, es decir, estar de acuerdo con algo, ¿sí? Saber y tener conocimiento al respecto, pero no, bueno, y aprobar incluso. Recordemos, por ejemplo, a Nicodemo. Nicodemo, el maestro de Israel, que en Juan capítulo 3 viene a Jesús de noche y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios, en el reino de los cielos. O no puede entrar al reino de Dios. Aquí vemos que Nicodemo tenía un conocimiento de Jesús. Había visto las obras de Jesús, había escuchado de las obras de Jesús. También
estaba de acuerdo en que él era maestro y que había venido de Dios. O sea, él aprueba lo que los hechos y las obras del Señor Jesús. Pero el Señor le decía que tenía que nacer de nuevo. O sea que una persona puede tener doctrina, una persona puede ir a una iglesia, puede ejercer incluso un ministerio y sin embargo, de manera triste y lamentable, aún no tener verdadera fe salvadora. Entonces, la fe salvadora involucra conocimiento, aprobación de ese conocimiento, o sea, estar de acuerdo con que es así, pero en tercer aspecto, las personas tienen que decidirse a depender de Jesús para que los salve individualmente, no solamente saber que las cosas que Cristo dice son ciertas, sino poner la confianza no solo en las cosas que Cristo dice, sino en la persona de Cristo. Tener confianza en la persona de Cristo, en lo que Cristo dice, promete, pero más allá, no solamente sus palabras, sino también la persona como tal. Y ya vamos a aclarar eso en un pasaje que veremos a continuación. Entonces, además de conocer los hechos sobre el Evangelio y sobre Cristo, y además de estar de acuerdo con ellos, porque hay personas que están de acuerdo, sin embargo no toman una decisión por Cristo, tenemos que decidirnos a depender de Jesús. Tenemos que decidirnos a depender de Jesús para que Jesús nos salve, para que nos salve de manera individual. Esto no es como cuando pequeños que nuestros padres pues nos hacían bautizar, no habíamos tomado ninguna decisión por Cristo, no teníamos, de pronto a veces ni sabíamos hablar y ya nos mandaban bautizar. No, la fe salvadora es una fe consciente, tomada de manera individual. ¿Sí? Entonces, de aquí, o sea, esto es lo que hace la diferencia entre los verdaderos seguidores y los observadores que están de acuerdo con cosas, sin embargo no han tomado una decisión por Cristo. Entonces, al nosotros depender de Jesús o poner nuestra confianza en la persona y en la obra de Cristo y en las palabras de Cristo, por supuesto, pues entonces pasamos de ser observadores interesados a verdaderos creyentes. Hay observadores interesados, hay personas que ven cualidad en el cristianismo y sin embargo no son cristianas. ¿Sí? Hay personas que están de acuerdo con ello. Por ejemplo, en nuestro país estamos en una situación social, política, económica, de salud muy difícil. ¿Sí? Y hasta donde sea el presidente de la República, aunque no es cristiano, entre otras cosas, se ha proclamado abiertamente un devoto de la Virgen, ¿sí? O sea, de María, pero según el concepto católico, no María la de la Biblia. Y sin embargo, él está de acuerdo con personas, con pastores y con cosas del mundo cristiano, o sea, con los valores del cristianismo. Y sin embargo no es creyente. Entonces es una persona que conoce los hechos en cierta medida, que tiene aprobación respecto a algunas cosas del Evangelio, pero no ha puesto su confianza de manera personal en la persona de Cristo, valga la redundancia. O sea, él propiamente hablando, no ha puesto su confianza en Cristo. Y no es que esté yo señalando al presidente, todo lo contrario, estamos orando por él. En esos tiempos de protesta nosotros ya habíamos hablado anteriormente en un mensaje específico a cuál debe ser la posición de un cristiano. Nuestra posición es humillarnos, orar, pedir, porque así lo enseña la Biblia, pedir por la salvación y pues por los gobernantes para que vengan al conocimiento de la verdad. En ningún momento en la historia de la iglesia, por lo menos en la iglesia primitiva, no veíamos los cristianos en marchas, en protestas en contra del emperador romano. Su protesta de una u otra forma era su estilo de vida, su predicación, pero ellos no estaban
digamos, generando desórdenes y disturbios. Es verdad que hay corrupción, es verdad que el gobierno no ha tomado las mejores decisiones, pero la Biblia nos enseña a clamar a Dios porque Él es más efectivo que cualquier protesta. Démonos cuenta de los resultados de todo esto que ha pasado, la desinformación, el pueblo pues en una situación de caos, ¿cierto? Entonces vemos que nuestro presidente tiene un conocimiento de los hechos del Evangelio, cierto conocimiento, tiene cierta aprobación sobre ese conocimiento, pero no ha puesto su confianza, o por los frutos lo sé. No soy yo pues quien para juzgar, pero por los frutos, dice la Biblia, se conoce el árbol. Y por lo que vemos, pues no ha puesto su confianza en Cristo. De hecho, ayer alguien nos contaba, un pastor nos estaba diciendo que el presidente en este tiempo de dificultad había convocado a los pastores a la casa de Nariño para pues hablar de esta situación, pedir consejo. A mí me parece muy sensato. Podrán criticar nuestro gobierno y la oposición podrá hacer eso, pero me llama la atención que este hombre ha convocado diferentes sectores, incluyendo la oposición. Entonces, un dictador no hace eso, un dictador simplemente toma decisiones arbitrarias a costa de lo que sea, por ejemplo, el régimen en Siria o el régimen en Venezuela. Es muy diferente a lo que estamos viviendo acá, porque acá el pueblo se ha levantado, el pueblo ha sido escuchado a pesar de que no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas, ¿cierto? Lo que pedían se tumbó, pero pues no hay verdadera paz porque es el príncipe de paz quien puede establecer el orden. Pero bueno, cierro el paréntesis que hicimos y estamos diciendo que la fe salvadora no solamente involucra conocimiento y aprobación, sino también confianza y dependencia, o es lo mismo, prácticamente confianza y dependencia, ¿no? Entonces, en la salvación interviene mucho más que simplemente el perdón de pecados y la vida eterna. Esto lo involucra, pero una persona que viene a Cristo al principio no tiene conocimiento, por ejemplo, de lo que es la adopción, lo que es la propiciación, la expiación. Entonces una persona al venir a Cristo, básicamente para confiar y creer y ser salvo, pues requiere saber en esencia, o las personas buscan en Dios en la conversión dos cosas. Uno, salvación, y dos, perdón de pecados. O podríamos decir, uno, vida eterna, y segundo, perdón de pecados. Las otras cosas se irán conociendo con el tiempo, pero para tener fe salvadora, creo que es necesario y es importante por lo menos conocer esos dos hechos. Uno, que Cristo da vida eterna, y segundo, que Cristo perdona, o Dios en Cristo perdona los pecados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Que una persona que viene a Cristo con fe salvadora no es que ya lo tiene que saber todo sobre Dios, pero sí tiene que saber los hechos básicos. Ahorita los mostrábamos en la diapositiva. Mostrábamos que se requiere conocer que el ser humano es pecador, que la paga del pecado a la muerte y que Cristo vino para salvar al pecador y darle vida eterna. Eso es fundamental para que una persona al principio de la vida cristiana, o bueno, al ser regenerado y responder en la conversión, pues debe saber estas cosas. ¿Sí? Y el doctor Gruden al respecto de esto dice lo siguiente: lo principal que le interesa al que no es creyente que acude a Cristo es el hecho de que el pecado le ha separado de la comunión con Dios. El que no es creyente se acerca a Cristo buscando que le quite el pecado y la culpa. Eso es lo que busca una persona. Y que tenga una relación con Dios perpetua. Entonces, las dos principales cosas, dice el doctor Gruden, concretando aquí, que interesan a una persona que confía en Cristo y que son importantes para pues, la fe salvadora, es perdón de pecados y vida eterna. Entonces, la confianza personal en Cristo es importante. Y ya viendo esto, entonces creo que podemos definir la fe que salva. ¿Qué es la fe que salva? La fe que salva
es confiar en Jesucristo como persona viva en cuanto al perdón de pecados y la vida eterna con Dios. Bueno, suprimo no porque no sea importante, sino para que nos quede más claro el concepto y no se nos olvide. Confiar en Jesucristo como persona viva, bueno, Él está vivo, por eso confiamos en Él. Entonces, asumiendo que Jesús está vivo, definimos la fe que salva como el confiar en Cristo para la vida eterna y el perdón de los pecados. Esa es la fe salvadora. Confiar, poner su confianza, depender, perdón, en Cristo, depender de Cristo para la vida eterna y el perdón de los pecados, para que le sea concedida la vida eterna y el perdón de los pecados en Cristo. Esa sería la fe salvadora. La fe inicial también podríamos aclarar qué es, porque es al inicio de la conversión. Entonces, la definición que estamos diciendo acá no es solamente, bueno, en nuestra cultura o en nuestra cotidianidad, en nuestro medio, a veces los términos creer como que no le dan esa connotación bíblica. Sí, hay personas que pueden creer, ¿cierto? Por ejemplo, una persona puede creer alguna serie de cosas sobre alguna situación, cosa, persona, etcétera. Y sin embargo, no depender de eso que cree. Entonces, por ejemplo, bueno, no sé, a mí se me ocurre un ejemplo, perdóneme si soy eh, tan elemental, un tobogán. A mí me pasó una vez así, había un tobogán tan empinado que a mí me dio como miedo, me dio mucha cosa tirarme por ese tobogán porque lo vi bastante empinado. Aunque efectivamente el tobogán yo sé en mi mente que está diseñado para que la persona caiga directamente a la piscina, que no se vaya a lastimar durante su descenso en el tobogán, pero estaba tan empinado que yo no estaba dispuesto a confiar en tirarme a ese tobogán. Bueno, y al fin después lo hice, después de pensarlo 7 veces y pasar como decimos acá en Colombia, el oso, la vergüenza de devolverme. Al fin me tiré, pero démonos cuenta, una cosa es saber los hechos de ese tobogán, pero otra cosa es lanzarme y estar seguro de que pues, no va a haber ningún peligro al tirarme ese tobogán. Entonces hay personas que pueden saber algo, ¿cierto? Respecto a determinada situación, ¿no? Y sin embargo, no estar seguras, no estar confiadas. Y eso a veces sucede con el Señor Jesús. Podemos tener el conocimiento intelectual, podemos incluso aprobar las enseñanzas de Jesús, creer intelectualmente que Jesús es el Cristo, pero no creer en nuestro corazón realmente que Jesús es el Cristo. Entonces, la fe, o más bien hace referencia a confiar, porque el confiar hace referencia a la dependencia, ¿sí? A la dependencia. Y por eso quiero que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 16, que es un pasaje bíblico que nos va a dar muchas luces respecto a lo que estoy diciendo. Una cosa es creer en hechos y circunstancias, pero otra cosa en el caso de Jesús es descansar completamente, ¿sí? En la persona de Jesús. Entonces vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 16. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Perdón, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí la palabra en el griego, nos dice el doctor Grudem, en el griego es pisteu eis auton. Y hay algunas palabras por ahí que nos suenan, bueno, una que nos suena familiar, autón, autón, ¿sí? De ahí viene automático, de ahí viene
autoevaluación, etc. Entonces dice, pisteu es confianza, ¿cierto? Entonces, creer en Él. Entonces, el doctor Morris, un erudito al respecto, dice León Morris, la fe para Juan es una actividad que saca a los hombres de sí mismos y los hace uno con Cristo. Es decir, la palabra en el griego, ahí, para todo aquel que cree en Él, es una indicación significativa de que la fe del Nuevo Testamento no es simplemente un asentimiento intelectual, sino que incluye un elemento moral de confianza personal. Es decir, yo estoy confiando en la persona. Yo he tomado la decisión de confiar y descansar en la persona, en la obra, en las palabras del Señor Jesucristo. Entonces no es solamente creer, ahí no dice en el versículo para que todo aquel que le crea a Él, o sea, en sus palabras, no, está hablando más allá de sus palabras, está hablando de la persona de Jesucristo, es decir, todo lo que proviene de Él es verdad, es cierto, no es engaño, para que todo aquel que cree en Él, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, es descansar. Y el término más claro, porque la palabra pisteo hace referencia a descansar, hace referencia a confiar. De la misma manera, y parece también otro ejemplo trivial, pero yo quiero que este ejemplo trivial nos aclare las cosas. Es lo que pasa cuando nos sentamos en una silla. Al sentarnos en una silla, nosotros estamos ejerciendo de una otra forma una fe que básicamente es creer que la silla no se va a romper al sentarnos, que la silla nos va a sostener. Es lo que en este momento estoy, pues yo en este momento estoy sentado y me senté sin ponerme a mirar a uno y otro lado cómo están las patas de la silla, cómo está el espaldar. Simplemente yo, al conocer la calidad de esa silla o al haber hecho una apreciación inicial, simplemente me senté y en ese momento mis músculos, mis huesos, mi cuerpo está completamente apoyado en esa silla. No tengo ningún temor de caerme porque he descansado todo el peso de mi cuerpo, que no es mucho, en esa silla, ¿cierto? Eso es fe. Bueno, es un, digamos, es un ejemplo de la confianza que estoy poniendo en esa silla. Pero ahora, hablando en términos pues espirituales, yo quería tomar este ejemplo no para minimizar la fe, sino para que tengamos una idea de lo que en el original, en el griego, implica la palabra pisteu, que es fe, que traduce fe. Entonces, la palabra pisteu hace referencia a eso, a descansar mi vida, mi futuro, mi confianza, mis decisiones, todo lo que soy, de ahí para allá, todo lo demás, en la persona, en la obra y en las palabras del Señor Jesucristo. Esa es la fe salvadora. No solamente conocer hechos sobre Cristo, no es solamente estar de acuerdo con los hechos de Cristo, es confiar personalmente en la persona, en la obra y en las palabras de Cristo, sabiendo que Él ofrece perdón de pecados y vida eterna. Entonces, Jesús nos está hablando de la fe salvadora, la fe salvadora. Bien, entonces en estos pasajes, pues tenemos aquí el concepto de acudir a Cristo, bueno, en particular este que estamos viendo en Juan 3:16, hace referencia entonces a esa confianza en la persona y en la obra de Jesucristo. Entonces, cuando una persona llega a confiar en Cristo, estos tres elementos tienen que estar presentes, ya los dijimos. Conocimiento, aprobación y confianza personal. Entonces, tiene que haber aprobación o asentimiento, ya lo vimos, ¿cierto? Pero también necesitamos confiar, descansar
en que Cristo nos ofrece perdón de pecados, salvación y todo lo que de ahí en adelante aprenderemos. Y lo que hemos aprendido, expiación, adopción, propiciación, glorificación, etcétera, ¿sí? Necesitamos confiar en Cristo en cuanto a la salvación, porque Él es el único camino a Dios. La Biblia así lo dice. Entonces, esta aprobación de los hechos del Evangelio y la confianza personal, ¿cierto? Pues es la que se conoce como fe salvadora, ¿no? Ahora, nosotros ponemos en nuestra confianza en Cristo como Salvador, ¿cierto? Pero, como al principio vamos a contestar, esta fe también incluye, la fe salvadora, en confiar en Cristo como Señor, no solamente que me salve, sino también que Él sea Él que dirija, guíe y conduzca mi vida, o sea, una vida de obediencia. Bien, ya retomaremos eso y vamos ahora a hablar del segundo aspecto que es la fe, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Entonces ya hablamos de la fe, es la confianza, el descansar completamente en la persona y en la obra de Jesús. Perdón un momento. Bien, entonces pasemos a desarrollar este segundo punto. Entonces, ¿cómo definimos el arrepentimiento según la Biblia? Bueno, la palabra arrepentimiento en el original tiene dos raíces. Una es cambio y otra es mente. O sea que por implicación la palabra etimológicamente hablando sería cambio de mentalidad. Pero por extensión no hace referencia solamente a la mente. Por eso entonces decíamos que el arrepentimiento tiene esa palabra en el griego dos raíces. Una hace referencia a cambio y otra hace referencia a mente. Por implicación sería un cambio de mente, pero por extensión no solamente hace referencia a la mentalidad. O sea, el arrepentimiento apela a la razón, pero también involucra el resto de nuestro corazón, que es las emociones, la voluntad, ¿sí? Todo lo que es en nuestro ser. Entonces el arrepentimiento, de acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a esto, podemos definir el arrepentimiento como la tristeza de corazón por el pecado, renuncia al pecado y propósito sincero de olvidarlo y andar en obediencia a Cristo. Entonces el arrepentimiento es una tristeza profunda, el arrepentimiento, o incluye una tristeza profunda, incluye una renuncia al pecado, incluye un propósito, es decir, al abandonar al pecado, entonces se pretende seguir a Cristo. Esos son tres aspectos importantes del arrepentimiento: dolor, renuncia y propósito. Dolor, renuncia y propósito. Y por supuesto, cuando hablamos del cambio de mentalidad, el doctor Scofield dice que el arrepentimiento básicamente es un cambio de disposición y de actitud con respecto a Cristo, con respecto al pecado, con respecto al mundo. Es decir, yo cambio de opinión respecto a lo que yo creía de Cristo. Antes simplemente era una persona históricamente hablando, pero al escuchar el Evangelio y responder en fe y en arrepentimiento, creo que Cristo está vivo, de que Cristo pues personalmente quiere ser el Señor, el Salvador, de que Cristo es el Señor de de todo lo que ha sido creado. Dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, el arrepentimiento involucra un cambio de mentalidad con respecto a Cristo. La Biblia dice, si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, antes para mí Cristo quizás se limitaba a una imagen que veía en una catedral católica, ¿sí? Pero ahora, luego de conocer el Evangelio, cambia mi mentalidad con respecto a Cristo. Lo mismo con respecto al pecado. Para mí antes el pecado pues era algo malo,
pero no era tan grave. Pero ahora, escuchando el mensaje del Evangelio, el pecado es grave, como ya lo hemos dicho, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, el arrepentimiento involucra un cambio. El arrepentimiento involucra un dolor. El arrepentimiento involucra entonces una determinación. El arrepentimiento en sí no son las acciones que vienen luego. Por ejemplo, el abandonar la mentira, no. Porque entonces el arrepentimiento serían obras, no. Las obras del arrepentimiento se conocen como frutos de arrepentimiento, es decir, el resultado del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento como tal es un aspecto puntual. ¿Sí? Esto es lo que se conoce también, así como dijimos, fe salvadora o fe inicial. Este sería el arrepentimiento inicial. Es decir, el hecho de creer en Cristo, el saber que mi estilo de vida no agradaba, no honraba a Dios, el hecho de creer que las consecuencias del pecado son graves. Entonces, eso me lleva a tomar una resolución en mi vida. Y ahí después vienen los frutos. No estoy, por favor, no estoy anulando o negando los hechos que deben acompañar el arrepentimiento, solo que tenemos que distinguirlos del arrepentimiento como tal. El arrepentimiento como tal, ya dijimos, es un cambio de mentalidad, es decir, un cambio interior, un cambio en mi disposición respecto a Cristo, es decir, ahora lo voy a seguir, un cambio respecto al pecado, es decir, voy a abandonarlo, un cambio respecto a mí mismo, es decir, ya no puedo basarme en mi propia opinión, sino en Cristo, es decir, es un cambio que involucra un dolor, que involucra una renuncia y que involucra un propósito, el propósito de ya no seguir viviendo como antes se vivía. Entonces, es algo, el arrepentimiento es puntual, es decir, sucede en un punto determinado del tiempo, ¿sí? Y el arrepentimiento, así como la fe, involucra una comprensión intelectual, o sea, que el pecado es maldad. Es importante, no podemos menospreciar el entendimiento o la predicación. Claro que es importante, porque entonces, ¿cómo nos convertiríamos si no fuésemos conscientes de los hechos y de la persona de Cristo? Bueno, además de esto, entonces decimos que es una decisión, bueno, ya dijimos personal, de apartarse del pecado, de renunciar al pecado. Y aquí hay algo muy interesante que el doctor Gruden decía, y me llama la atención. Dice, no podemos decir que uno tiene que vivir una vida cambiada por un tiempo antes de que el arrepentimiento sea genuino, porque en ese caso el arrepentimiento se convirtiera en una especie de obediencia que hacer, que pudiéramos hacer para merecer salvación. O sea, si el arrepentimiento fuese en sí mismo obras, entonces para la salvación se estarían pidiendo obras. Y no, el arrepentimiento conduce a las obras que Dios quiere. Pero el arrepentimiento como tal es un cambio, un cambio en la disposición interior de la persona. Es un cambio interno que después, por supuesto, se va a reflejar en frutos, en una vida diferente, ¿no? Y como dice el doctor Uden, el arrepentimiento genuino va a resultar en últimas en una vida cambiada. Y eso va a evidenciar si una persona realmente se arrepintió o no se arrepintió. Aquí hay algo también interesante que dice el doctor Gruden. No debemos intentar exigir que haya un periodo de tiempo en el que la persona en realidad viva una vida cambiada antes de darle seguridad de perdón. No. Si la persona en un punto de su vida ha confiado en Cristo, ya se ha arrepentido y ha creído en Cristo, esa persona ya es salva. No podemos decir, no, esperemos un tiempo y entonces ya podemos decir que usted tiene la seguridad. No, es un cambio interno en un punto de nuestra vida que tiene que generar, por supuesto, obras, porque si no hay obras, ya el apóstol Santiago había dicho que la fe sin obras es muerta. La fe, la fe en Cristo salva, pero la fe que salva produce obras. Si la fe en Cristo salva, y la fe que salva produce obras. Las obras no salvan, pero la fe que salva produce obras.
Bien, entonces el arrepentimiento genuino, ya dijimos, incluye un cambio profundo en nuestra manera de concebir a Dios, a nosotros, al pecado, al mundo, a todos. Es decir, nuestro concepto sobre todas las cosas cambia y ahora nos amoldamos a lo que la Biblia dice con respecto a Dios. Entonces, habíamos dicho que el arrepentimiento involucra tristeza, sí, pero la tristeza en sí sola no es arrepentimiento. El arrepentimiento incluye tristeza por el pecado, dolor por el pecado, pero la tristeza en sí misma no, no es arrepentimiento. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 dice: sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? La tristeza los llevó al arrepentimiento. O sea, la tristeza no era un fin como tal, sino un medio. ¿Sí? Esa contrición y ese dolor por haber fallado a Dios. Entonces todo esto conlleva un verdadero arrepentimiento. Entonces eso lo aclaramos porque en el caso de Esaú luego de que vendió su primogenitura y luego lo que pasó, que Dios a través de Isaac bendijo a Jacob, pero para Esaú no hubo esa bendición de primogenitura, dice que lloró, se entristeció, pero ese dolor en sí no lo llevó a arrepentimiento. Esaú hizo lo malo, no, digamos, no hizo lo que Dios le mandó a Jacob. Vaya, busque una mujer de la misma familia, de su mismo linaje, ¿cierto? Que sean de la familia de Abraham. Pero no, ¿qué hizo Esaú? Esaú, todo lo contrario, buscó mujeres extranjeras. Entonces no es en sí solamente un dolor, porque Judas también tuvo un remordimiento. La palabra, para hablar de que estaba arrepentido de lo que había hecho, en realidad es una palabra diferente a metanoia, que es arrepentimiento, es otra palabra diferente, que es como un remordimiento, pero terminó suicidándose. Entonces, aunque el arrepentimiento involucra tristeza, no es en sí solamente tristeza. ¿Bien? Entonces la Biblia pone el arrepentimiento de la fe de manera junta. Ahora sí estamos precisamente aclarando este punto B. Decimos que la fe y el arrepentimiento no son aspectos separados, son aspectos que van ligados y cuando ocurre una cosa también ocurre la otra. Cuando ocurre una cosa también ocurre la otra. Entonces, hablar de tener fe sin arrepentimiento, pues no es posible. O tratar de hablar de arrepentimiento sin fe, tampoco es posible. O sea, no es un verdadero arrepentimiento. El hecho de que alguien quiera aceptar a Cristo como Salvador solamente, que es lo que ocurre en la fe salvadora, no sería una fe salvada, no sería una conversión completa, porque no solamente es creer que Jesús es Salvador, sino también Señor. Y cuando hablamos de que Él es Señor, significa una vida en obediencia a lo que Él dice, a lo que Él dice. Bien. Entonces, vemos este aspecto importante de el arrepentimiento. Entonces, vemos el arrepentimiento para perdón. Y bueno, sí, la fe está, creo que específicamente enfocada en salvación y el arrepentimiento en perdón. Pero ya dijimos, no pueden tomarse por separado. No pueden tomarse por separado. La fe está muy relacionada a la salvación y el arrepentimiento está relacionado al perdón. Pero ambos puntos son parte de la conversión y la conversión lleva a que una persona tenga vida eterna y sus pecados les sean perdonados. Algo que quiero aclarar en este punto es que no siempre en la escritura se habla de fe y arrepentimiento.
juntas. ¿Por qué? Porque los autores o los escritores del Nuevo Testamento daban por sentado, daban por hecho que el arrepentimiento incluye la fe y que la fe incluye el arrepentimiento. Sin embargo, encontramos ambas cosas relacionadas en un mismo pasaje. Por ejemplo, en Marcos, el Señor Jesús, a ver, permítame, esa cita, a ver si la encuentro, cuando el Señor empezó a predicar y dijo, el tiempo se ha cumplido y el Evangelio del reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Sí, es Marcos capítulo 1, versículo 15. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ahí están los dos aspectos, la fe y el arrepentimiento. Pero hay otros pasajes en donde no se menciona, no se menciona la fe, sino solo el arrepentimiento. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38. Le preguntaron a Pedro, después de haber predicado ese sermón famoso luego del Pentecostés, y más que famoso, ese maravilloso sermón de predicación del Evangelio, les dice Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Usted se cuenta cómo el arrepentimiento está ligado al perdón de los pecados. También Pedro vuelve y repite en Juan capítulo 3, versículo 19, dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Consideremos un pasaje, o sea, con la fe, y donde no se menciona arrepentimiento, pero eso no significa que no deba haber arrepentimiento, las dos cosas van ligadas. Entonces aquí lo encontramos, por ejemplo, en Romanos 19, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. O sea que está haciendo referencia a la fe salvadora, a la fe salvadora. Crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Confiesas que Jesús es el Señor. Entonces estamos viendo fe, o sea, la confianza en Cristo como persona viva, ya habíamos dicho, como Salvador. Bien, entonces esto quería aclarar, que a veces, aunque no se mencione la fe y el arrepentimiento juntos, no significa que sean, que digamos sean aislados. Se requieren ambos, ambos deben ser mencionados, ambos deben estar de manera implícita, fe y arrepentimiento, Bien, entonces, como vemos en estos pasajes, en eso consiste la conversión, fe y arrepentimiento. Fe, el creer en Cristo, en la persona de Cristo para salvación, y arrepentimiento para perdón de los pecados. Bien, para el perdón de los pecados. Bueno, ya dijimos que la fe debe ir acompañada por genuino arrepentimiento. Ahora vemos hoy en día por qué la predicación del Evangelio tiene como resultados inadecuados. Porque si no hay mención de la necesidad de arrepentimiento, entonces el Evangelio simplemente se podría volver solo cree en el Señor Jesucristo y será salvo, sin considerar que la persona también tiene que arrepentirse. Eso sería un error. Hay que, así como se le enfatiza la persona de Jesús para confiar en Cristo, también se enfatiza el arrepentimiento para el perdón de los pecados.
Entonces, debe incluir la conversión un compromiso para alejarse del pecado. Se debe predicar la necesidad de la fe, pero también del arrepentimiento, porque si se predica solo fe y no arrepentimiento o viceversa, es predicar la mitad del evangelio. Y por eso hoy en día el cristianismo pues resulta ser superficial en muchas personas. Ahora, hay algo que ocurre hoy en día muy seguido y es hacer una oración de fe para recibir a Cristo. ¿Es eso malo o es eso bueno? Bueno, no es que sea malo en sí, puede ser una herramienta útil, eficaz, pero la persona que hace su oración de fe no puede hacerlo basado en la especulación, simplemente en un rezo, porque eso es lo que se nos enseñó en la religión, pero no es en sí un rezo. Esa oración de fe debe ir acorde a la confianza de la persona, es decir, que la persona debe estar efectivamente arrepentida y creyendo en Cristo para que así le hagan repetir una oración, lo que está repitiendo lo diga conscientemente. Entonces, la oración en altavoz en sí misma no salva, pero sí la actitud del corazón que representa, ¿cierto? Esa oración, es decir, que una persona diga, pero consciente de lo que implica cada cosa. Por ejemplo, Señor Jesucristo, te necesito, me arrepiento, te pido perdón por mis pecados, te pido, Señor, que me salves, me hagas una persona nueva, que me afirmes. Bueno, una oración de fe, estoy dando un ejemplo, pero eso debe involucrar una conciencia plena, porque hay personas que se les hace repetir la oración de fe, pero no se les predica lo que ya hemos dicho, que el ser humano es pecador, que el pecado conduce a la condenación, que solo Cristo puede libertarnos del poder, de la influencia, de la condenación del pecado. Entonces, en sí no es malo hacer repetir a una persona la oración de fe como una ayuda, como una herramienta, siempre y cuando la persona haya entendido claramente el Evangelio y realmente esté arrepentida y realmente haya confiado en Cristo. Bien. Y por último, en el día de hoy, bueno, ya hablamos de la fe, hablamos del arrepentimiento, pero además de hablar de la fe y el arrepentimiento inicial, debemos enfatizar que tanto la fe como el arrepentimiento continúan toda la vida. Es decir, la fe en Cristo, aunque fue un hecho puntual cuando creímos, debe mantenerse firme ese compromiso al día de hoy. Entonces la fe debe ejercerse. La vida de los cristianos es una vida de fe. Por ejemplo, volviendo al tema del paro, a una persona que decía que va a una iglesia y decía que era lícito protestar por sus derechos. Y entonces, pues yo le contestaba, ¿acaso el que quita y pone reyes no es más efectivo que una protesta? Eso para el mundo es una locura y se burlarían. Si yo publicara eso en redes sociales, como pirañas me devorarían, porque eso al mundo le parece locura. Pero la fe debe ser ejercida todo el tiempo, ¿cierto? Porque nuestra confianza debe estar en Él. Por eso oramos y clamamos y pedimos por nuestra situación, por nuestro país. Entonces la fe como el arrepentimiento continúan toda la vida. En cuanto al arrepentimiento, vamos a mirar lo que enseña, y este es un pasaje muy conocido, de hecho lo hemos de memoria mencionado en nuestras oraciones. Dice Mateo 6, versículo 12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando una persona está pidiendo perdón por sus pecados, por sus faltas, sus deudas, en este caso ante Dios, esta persona está expresando arrepentimiento. Y aquí se refiere a creyentes ya, creyentes que han pecado, que han caído. Dice la Biblia, estas cosas les he escrito para que no pequen, pero si han pecado tenemos abogado para con el Padre, que es a Jesucristo el justo. Entonces, sí tenemos un abogado, ese abogado es Jesucristo. ¿Sí?
si hemos pecado, tenemos un abogado. O sea, la persona debe vivir constantemente una vida de arrepentimiento. Eso no significa que le demos lugar todo el tiempo al pecado y no luchemos o batallemos contra él. Estamos diciendo que el arrepentimiento, pues somos seres humanos, todavía estamos en esta carne y necesitamos constantemente, continuamente, tener esa vida de fe y de arrepentimiento. De hecho, el Señor le dijo eso a la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, siendo creyentes, pero eran tibios, eran personas que se creían una cosa, pero en realidad estaban en una situación lamentable a los ojos de Dios. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, donde dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. O sea, son creyentes, son personas que se reunían, pero estaban mal. Entonces, ¿qué se requiere? Arrepentimiento. O sea, que el arrepentimiento no solamente aplica al inicio de la vida cristiana, sino que debe estar a lo largo de nuestra vida cristiana. Y lo mismo en cuanto a la fe. La fe es confiar, bueno, ya dijimos, ya le confiamos a Dios lo más importante, nuestras almas. De ahí en adelante la fe debe ser ejercida para confiar en los demás aspectos. Por ejemplo, el sustento, nuestro sustento, nuestro sustento. O sea, la fe es confiar en que Dios suple nuestras necesidades. Por ejemplo, lo mismo que dice en la oración de Mateo 6, la que el Señor nos enseñó. Danos hoy el pan de cada día. O sea, se nos enseña a solicitar y a confiar en el Señor, quien nos suplirá. Y lo mismo para la vida cristiana, para ser obedientes en la vida cristiana, para amar, en el caso de los casados, a sus cónyuges, en el caso de los padres, a sus hijos, y en el caso de todos, amar a aquellos que nos hacen mal o que no corresponden al bien que procuramos. Entonces, es la fe, dice lo que dice Gálatas 2:20. Lo que ahora vivo en el cuerpo, bueno, ese lo voy a citar acá. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo en la fe, por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Entonces, creo que en esencia estamos pues concretando la conversión. Fe salvadora, que es la fe inicial, confiando en Cristo para vida eterna y perdón de pecados, y arrepintiéndonos, ¿cierto? Creyendo que el Señor pues va a perdonar esos pecados. Dice el doctor Grudem, por consiguiente, aunque es cierto que la fe inicial que salva y el arrepentimiento inicial tienen lugar solo una vez en nuestra vida y cuando ocurren constituyen verdadera conversión, las actitudes del corazón de arrepentimiento y fe apenas empiezan en la conversión. Estas mismas actitudes deben continuar durante todo el curso de nuestra vida cristiana, es decir, la fe y el arrepentimiento. Cada día debe haber arrepentimiento de corazón por los pecados que hemos cometido y fe en que Cristo ha de suplir nuestras necesidades y ha de darnos poder para vivir la vida cristiana. Fe, ¿cierto? Creyendo que Cristo suple las necesidades y nos va a dar poder para vivir la vida cristiana. Bien, entonces en este resumido tema hemos hablado de la conversión, que involucra, como ya dijimos, la fe, y la fe involucra, dijimos, conocimiento, aprobación y confianza. Y el arrepentimiento involucra entonces esa, dijimos, en cuanto al arrepentimiento, que involucra tristeza, involucra renuncia e involucra resolución o propósito. Bien, vamos a orar.
Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor, pues sé que débil fui, te herí, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Te lastimé, perdóname, Señor. Mas hoy en tu misericordia quiero descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento mi corazón me humillo y te pido perdón. Mas hoy en tu misericordia, mas hoy en tu misericordia puedo descansar. Sé que tu sangre me puede limpiar. Con arrepentimiento en mi corazón me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Me humillo y te pido perdón. Señor, y participamos en esta mañana del pan, del vino. Pido perdón, Señor, porque he pecado contra ti. Pero como veíamos, la vida cristiana debe seguir en nosotros como en esa continua actitud de fe y arrepentimiento. Por eso pido perdón, porque grande es mi pecado, Señor. Pero una vez más me levanto, me vuelvo a ti, Señor, porque tenemos abogado. No quiero ser una persona insensible que simplemente diga pido perdón y sigo mi vida como venía, sino que haya realmente esa disposición. Por eso oramos por el pan, por el vino, por los que vamos a participar, que lo hagamos en dignidad, Señor, con toda certeza, con toda responsabilidad, con todo temor de Dios genuino. Desde el lugar donde estamos, Señor, bendice a los que participan en sus casas del pan y del vino. Comamos del pan, bebamos del vino. Gracias. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás toda la gloria, recibe toda la honra.
toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Así es, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, por lo que haces y harás. Que sigamos confiando, creyendo en ti, en todo tiempo, en nuestro caminar. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este tiempo y esperamos continuar, Dios mediante, con esta serie y con nuestras reuniones. Bendiciones.